Pues actualmente estoy trabajando, justo ahora estoy en un punto de inflexión. Estaba trabajando como autónoma, llevando a 3 marcas diferentes, relacionadas todas con el deporte. Sigo siendo deportista de élite, jugando a rugby. Ahora mismo estoy lesionada y por eso también tengo más tiempo de dedicar a la parte más profesional, más allá del deporte. Entonces, aparte de llevar como autónoma 3 marcas diferentes, estaba trabajando en un box de CrossFit, se llama Estudio CrossFit, y llevo toda la parte de comunicación, sobre todo de redes y online. Bueno, yo recuerdo que para mí fue un shock, porque tenía muy claro que lo mío era la publicidad, y entré en la escuela y en los 4 años que pasé allí me di cuenta de que me gustaban muchísimas otras cosas más allá de la publicidad creativa, que sigue siendo algo que me gusta mucho, y también aprendí mucho a desarrollarme en mi faceta profesional más allá del deporte, porque, bueno, si no lo sabéis, estuve combinando los 4 años de universidad con la élite deportiva en el momento en el que más competición tenía y nos estábamos clasificando para los Juegos Olímpicos. Bueno, fue un momento de vorágine de mucho estrés, tanto deportivo como estudios y profesional, y ahí aprendí básicamente a gestionarme y a tirar para adelante, sea cual sea el contexto, y a descubrir qué es lo que me gustaba más allá de la publicidad. Sí, la verdad, me ha servido para las dos vidas, ¿no?, que tengo. Por un lado, a nivel de deportista de élite, me ha ayudado mucho a saber comunicarme en entrevistas, sobre todo cuando tenía que exponer proyectos personales como deportista o comunicar ciertas cosas en esta faceta más deportiva. Me ha ayudado mucho a nivel de comunicación oral, de relacionarme con los medios de comunicación y con entidades también deportivas. Y en la parte más profesional a nivel de autónoma me ha ayudado mucho porque cuando empiezas en un terreno como es el nuestro, sola, tirando delante de proyectos propios como autónoma, es muy difícil, ¿no? Entonces tiras de lo que has aprendido en lo más reciente, que en ese caso era en la escuela, y además me seguía formando con másters posteriores, pero lo que conocía al nada más empezar era lo que había aprendido, o sea que sí que me sirvió bastante. Yo diría que sí que recomiendo mucho ese grado principalmente por dos motivos. Lo primero, a día de hoy está muy actualizado y además de publicidad y relaciones públicas también tiene la parte de marketing, que es algo que a mí me da envidia porque me hubiese gustado mucho tocar esos temas. Luego también las experiencias que ofreces a nivel casi real, ¿no? Trabajando con marcas o empresas reales del sector, proporcionando como ese ambiente de trabajo laboral que luego nos vamos a encontrar, y que es lo que yo te decía que a mí me ha servido como autónoma, ¿no? El haber desarrollado un trabajo de final de grado con una empresa existente real, con problemas de comunicación reales, luego poder verlo tú como profesional fuera es algo que ya has cogido rodaje y que sirve. Entonces, sí que lo recomendaría, primero por eso y segundo porque la escuela es un sitio como muy familiar. No es una universidad muy, muy grande, se queda como más familiar, más pequeño, y al final el contacto directo con los profesores, con el personal docente y demás de la escuela, pues te da también contactos a nivel profesional posteriormente. Y a mí eso, por ejemplo, también me ha servido mucho, entonces lo recomiendo también por eso. Bueno, es un día caótico, diría. Mi vida es bastante caótica. Ahora mismo es muy diferente a cómo será dentro de unos meses. Ahora mismo me levanto, voy al CrossFit, estoy trabajando de 9 a 2 allí, llevando la comunicación. Luego entreno todos los días, unas 3 4 horas, y luego al terminar pues me voy y gestiono toda la parte más de autónoma. Llevo las 3 redes estas de diferentes marcas relacionadas con el deporte, y luego pues llamadas, trabajar sobre todo mucho teletrabajo a nivel de autónoma, y, y luego pues los días que tengo reuniones pues voy de un lado para otro como una loca para intentar llegar a todo. De aquí a unos meses, ¿cómo será? Pues lo mismo, teletrabajando, pero además combinándolo con la competición deportiva, si es que mi rodilla me deja tirar para adelante, sí, pues.
No es un sector fácil, primero por la gran competencia que hay, ya no digo a nivel entre empresas o entre marcas, sino como capital humano, ¿no? Somos muchísimos los que nos estamos dedicando a esto. A día de hoy hay muchísimo intrusismo laboral. Hay mucha gente que se dedica a trabajar de lo que nosotros hemos estudiado o nos hemos preparado para ello y, y cada vez es más difícil encontrar un sitio en grandes empresas o en grandes bueno, no empresas, pero llevar, como por ejemplo yo tengo una cartera de clientes, ¿no? Como autónoma, en este mundo, llevar tu propia cartera de clientes, intentarte ir hacia adelante proyectos propios, es difícil, está complicado, porque, como digo, en el mundo de la comunicación hay muchísimas empresas muy grandes, con muchos recursos, que también te quitan, ¿no? Parte de ese protagonismo que quizás con el sudor intentas ganarte, pero también es muy bonito. ¿Por qué? Porque es un mundo que cada vez tienes que estar en constante actualización, ¿no? No te puedes quedar atrás. Cada vez salen más medios o más recursos para comunicar diferentes, ¿no? Y todos los niños y niñas o adolescentes que salen de las carreras ya van un paso por delante, porque ya te conocen cosas nuevas. Entonces, a mí algo que me gusta mucho y como persona me mueve mucho es esa inquietud de renovarse, de conocer, de seguir aprendiendo constantemente. Entonces, en un mundo como es este, el de la comunicación, el de tener contacto constantemente con diferentes pues, sectores, ¿no? Conocer a mucha gente y seguir pues, nutriéndote constantemente, a mí me aporta muchísimo. Entonces, creo que es difícil, evidentemente, pero bueno, siendo deportista de élite, creo que está bastante claro que me gustan los retos. Entonces, poder pues, no disfrutar de uno de estos retos a nivel laboral más allá del deporte, pues es algo que me gusta mucho. Creo que en este mundo digital en el que cada vez casi que parece que como que formamos menos parte de ello, ¿no? Que cada vez se va delegando más ese tipo bueno, pues de trabajos o de intervenciones con la comunicación, yo creo que lo que queda y lo que da valor a lo que nosotros estamos haciendo es la parte más humana, la parte más sentimental, lo que nos conecta realmente con el público que tenemos. Sí que es verdad que cada vez más la inteligencia artificial está cogiendo, nos está entendiendo cada vez más y se está comportando cada vez más como nosotros, pero si hay algo que nos diferencia de eso, es que no son nosotros, ¿no? Entonces, el capital humano que nosotros tenemos, las capacidades de emoción, de sensibilidad que nosotros poseemos como humanos, creo que es muy importante que sigamos usándola para comunicar. Al final del día, cuando alguien te comunica desde la emoción, te mueve, quieras o no te mueve, y eso es lo que nos genera luego ese recuerdo. Cuando alguien nos habla del deporte, te pongo ese ejemplo porque me toca de cerca, ¿no? Cuando alguien te habla con la pasión que hablo yo pues, del deporte, se me pone la piel de gallina a mí cuando alguien me habla de lo que le gusta y cómo le mueve. Por mucho que no conecte conmigo o que no sea nada de lo que yo viva, ¿no? Cuando se habla desde la emoción, se transmite esa emoción y llega a esa emoción. Entonces, el recuerdo va anclado a esa emoción. Yo creo que eso es la diferencia en todo lo que está en esta vorágine de actualización constante, sobre todo a nivel de pues, internet, digitalización de la comunicación. No hay que perder esa esencia de transmitir lo que sentimos al resto de personas. Y eso creo que es la clave, que tenemos que aferrarnos a eso para seguir pues, siendo partícipes de este mundo. Yo creo que lo que hacen muy bien ese tipo de marcas es coger todo ese conocimiento que tienen, sobre todo del público, ¿no? Al que se van a dirigir. Cuanto más bases de datos tienen, cuanto más amplias son sus bases de datos, cuanto más datos tienen, cuanto más información poseen de ese público al que se van a dirigir, más tienen las claves, ¿no? Pero eso es lo que decía antes. Es importante saber transmitir, saber qué emoción va a llegar a ese público. Después tener muchos datos que si no los sabes utilizar o no los sabes dirigir o no sabes qué mensaje vas a transmitir y cómo vas a hacerlo, esos datos se quedan en nada, ¿no? Entonces, lo que decía, yo creo que este tipo de marcas lo que hacen muy, muy bien es saber transmitir el mensaje y saber adecuarlo a toda esa información que ya han recogido antes. Entonces, pues viene siendo lo mismo, ¿no? Cuando tú estás hablando con alguien de tú a tú y ves y le estás explicando cualquier tipo de situación, de vivencia que tú has tenido y ves perfectamente si a esa persona le está conectando lo que le estás contando o no. Pues sería este tipo de interacción humana, pero a gran escala.
¿no? ¿Qué pasa? Que no podemos sentarnos delante de todo el mundo. Entonces, pues es importante recoger todos los datos de la manera que sea, pero el hecho de haber digitalizado esta captación de datos no significa que luego tengamos que digitalizar también toda la comunicación y dejar de, que sea, o sea, dejar de lado la parte humana esta de a ver cómo me está respondiendo mi público, me está entendiendo, está sintiendo lo que yo quiero que sienta cuando le estoy explicando ese mensaje. Entonces, marcas con ese gran capital, con esos muchísimos recursos que tienen, muchísimo dinero también para poder invertir en ese tipo de recursos, lo que hacen muy bien es esa parte, no perder el tú a tú, a pesar de que se dirigen a un público muy, muy amplio. Yo creo, por desgracia, creo que va a ser así, espero que no, que cada vez más el perfil va a dejar de ser comunicador o comunicadora como tal y va a ser más de gestión de toda la parte digital, electrónica, de robótica, que se invierta para hacer ese tipo de comunicación. Entonces, no se va a necesitar tanto ingenio o tanta, pues no, esa perspicacia que tienen muchos comunicadores, grandes comunicadores o publicistas o relaciones públicas, ¿no? En un futuro, sino que se va a necesitar una parte muchísimo más técnica, más digitalizada de la versión actual que tenemos de la comunicación o comunicador, comunicadora, ¿no? Entonces, ojalá no sea así y volvamos a los inicios, ¿no? A reconectar con esa parte más llana, más de tú a tú, mucho más cercana y no yéndonos cada vez más a hacerlo más impersonal. Por desgracia, por el rumbo que está cogiendo nuestro mundo a día de hoy y cómo estamos evolucionando, creo que va a ser todo lo contrario a lo que a mí me gustaría y va a ser eso, pues muchísimo más digitalizado, muchísimo más impersonal. Entonces creo que se van a buscar personas con un perfil muchísimo más técnico, que sepan pues, gestionar todos esos millones de datos que se van a recoger y creo que habrá puestos mucho más concretos, ¿no? de interactuar con estos datos que se van a recoger. No será tan algo como plurifacético, como somos a día de hoy muchos de los jóvenes que estamos trabajando en comunicación, sino muchísimo más específico y más técnico. Creo que esta es una de las preguntas más difíciles que me hago y me la hago bastantes veces y cada vez que me la hago saco una conclusión diferente, ¿no? En 8 o 10 años supongo que María Rosa ya no estará jugando al rugby, pero creo que toda esta experiencia deportiva le habrá aportado muchísimo valor como persona para luego transmitirla a nivel comunicativo. Yo espero estar vinculada al mundo de la comunicación, pero sobre todo a la parte más social, la parte más feminista, más social, más de lucha de pie de calle, ¿no? Esta parte más humana que reivindico constantemente. Soy una persona muy conectada a las emociones y al tú a tú, al estar enfrente de alguien y realmente decir, quiero conocer a esta persona, quiero ver cómo es, quiero intentar hacer que su contexto sea más favorable. Y entonces creo que la comunicación es una herramienta clave para conseguir esto, al igual que los valores que me ha dado el deporte y nuestra sociedad, ¿no? Entonces, a lo mejor María Rosa deja de ser deportista de élite en ese momento, pero lo que seguro que va a estar vinculada es con esa parte social. Eh, y si es con la comunicación, pues mejor que mejor, porque es algo que me gusta mucho también. Y creo que ahí estará. No sé decirte exactamente qué es lo que voy a estar haciendo, pero relacionado con todo eso, seguro. Me gustaría volver a la escuela, sí, cuando vuelvo me siento un poco como en casa, ya lo que estaba contando antes, ¿no? Que se queda mucho a nivel familiar. ¿Me gustaría volver a la escuela? Sí, por supuesto. De todo lo que sea aportar a nivel profesional o de proyectos, siempre bienvenido. Yo les daría el consejo de no perder su esencia, que lo más importante es luchar por lo que uno y a una le gusta, tirar hacia adelante los proyectos propios que tengáis, no os metáis directamente en agencias o en empresas de comunicación, que también es algo muy positivo, pero si tenéis algo en mente, algo que os haga diferentes o que os haga brillar o sentir más que el hecho de meteros en una empresa o en una agencia, hacer eso primero, probadlo. Sois jóvenes, tenéis 20, 21 años, probad las cosas nuevas que no salen hacia adelante y queréis coger otros caminos, pues hacedlo. Pero nunca se va a ser joven toda la vida. Entonces, cuando lo eres, intenta hacer crecer tus propios proyectos. Intentarlo no vas a perder nada
Y si luego te tienes que meter en una agencia de publicidad, en una empresa, y eso es lo que te gusta, adelante, por supuesto. Pero les diría que no perdáis vuestra esencia, que seguid vuestros ideales, vuestras ideas y vuestros sueños, y que si luego hay que cambiar de rumbo, siempre hay tiempo.